La ciguanaba de El Salvador. Historia narrada por Iracema Fuentes Aparicio, Soyapango, El Salvador. Antes de contarles todo lo que pasó esa noche, necesito que sepan algo. Lo que vimos junto a esa quebrada no era una mujer. Tenía forma de mujer, vestía como mujer, pero cuando levantó la cara, no había nada humano en ese rostro. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que se estaba acercando a mi primita de 6 años, y nosotros apenas llegamos a tiempo. Esa noche mi primo amaneció con una fiebre que lo tuvo tirado varios días. Y cuando mi tío fue a buscar los cántaros que dejamos tirados en la quebrada, los encontró. Pero no estaban vacíos. Quédense conmigo. Esto es lo que pasó. Mi nombre es Iracema Fuentes Aparicio. Soy de Soyapango, en El Salvador. Y esto que les voy a contar sucedió en el año 2015, cuando yo tenía 12 años. Recuerdo ese año con mucha claridad, no porque haya sido un año especial, sino porque después de lo que vivimos esa noche, muchas cosas en mí cambiaron para siempre. Todo comenzó con una visita a mi abuela. Ella vivía en ese entonces en Santa Ana, en una casa sencilla pero grande, rodeada de un terreno muy bonito con árboles, plantas y mucho espacio para caminar. Atrás de la casa había un área donde hacían tortillas en un fogón de leña, con ese olor a humo y masa que todavía recuerdo si cierro los ojos. Y no muy lejos de ahí, cruzando un camino de tierra, pasaba una quebrada. Una de esas quebradas anchas, con piedras enormes y agua que corría haciendo ruido entre las rocas. La gente del lugar iba ahí a lavar ropa, y algunos niños jugaban en las orillas cuando hacía calor. Ese día en particular recuerdo que el calor fue terrible. Desde muy temprano la tarde se sentía pesada, sin viento, con ese aire quieto que cansa y desespera. Éramos varios primos reunidos en casa de la abuela. Yo, mi primo Rodrigo, que era el mayor de todos y tendría unos 16 años, y mi primita Valentina, que apenas tenía 6 años y era la más chiquita de todo el grupo. También estaban 2 primos más, pero ellos se habían quedado dentro de la casa jugando. El problema empezó porque en la casa no quedaba agua, ni un solo vaso. Y para conseguir agua potable había que cruzar la quebrada, porque al otro lado pasaba una tubería con llave pública que la gente del lugar usaba para llenarse los cántaros. Mi abuela nos dijo desde temprano que fuéramos a traer agua antes de que se hiciera tarde. Nos entregó 2 cántaros grandes y nos pidió que fuéramos rápido, que no nos tardáramos. Pero nosotros éramos niños, y los niños, cuando están juntos y tienen espacio para correr, se olvidan de todo lo demás. Nos pusimos a jugar entre los árboles del terreno, a perseguirnos, a reír, a explorar. El tiempo pasó volando, y cuando quisimos darnos cuenta, el sol ya estaba bajando. El cielo se había puesto de ese color naranja oscuro que anuncia que la noche no tarda, y nosotros todavía no habíamos ido a buscar el agua. Fue entonces cuando apareció Rodrigo. Salió de la casa con cara de pocos amigos y nos regañó a todos. Dijo que nos habían mandado desde horas antes y que éramos unos desobedientes. Pero luego, en lugar de mandarnos de vuelta adentro, dijo algo que en ese momento nos pareció normal, pero que ahora, mirando hacia atrás, ojalá nunca hubiera dicho. Dijo que él mismo iría a traer el agua, pero que todos iríamos con él. Que no nos iba a dejar solos afuera ya de noche. Para cuando salimos de la casa y tomamos el camino hacia la quebrada, el cielo ya estaba casi completamente oscuro. Las últimas luces del día apenas alcanzaban a pintar un poco de violeta en el horizonte, pero en el camino de tierra la oscuridad era total. No había postes de luz en esa zona, no había casas cercanas con ventanas encendidas, solo el sonido de los grillos, el viento entre los árboles y el ruido lejano del agua corriendo entre las piedras de la quebrada. Nos agarramos todos de la mano. Rodrigo iba de primero jalando a Valentina con la mano derecha y cargando uno de los cántaros con la izquierda. Yo iba detrás con el otro cántaro apretado contra el pecho. Los demás primos se pegaban unos a otros sin soltar. El camino era una bajada entre piedras y raíces, y había que tener cuidado con cada paso, porque en la oscuridad, cualquier piedra suelta podía hacerte caer. El sonido del agua se fue haciendo más fuerte conforme bajábamos. Cuando llegamos a la orilla de la quebrada, el ambiente cambió por completo. Ahí adentro,
Entre las piedras y los árboles que crecían a los lados, la oscuridad era mucho más densa que en el camino de arriba. Era como si el aire pesara diferente, más frío, más quieto, y aunque el agua seguía corriendo entre las rocas haciendo su ruido de siempre, a mí me pareció que todo lo demás estaba demasiado en silencio. Los grillos que se escuchaban arriba, aquí no se oían. Cruzamos la quebrada pisando las piedras más planas para no mojarnos. Rodrigo nos fue guiando uno por uno. Llegamos al otro lado sin problema y encontramos la tubería con la llave. Rodrigo abrió el chorro y empezamos a llenar los cántaros. El agua salía fría y nosotros, con los nervios de caminar en la oscuridad, sentíamos cada pequeño ruido como si fuera algo enorme. Pero todo parecía estar bien. En un par de minutos tendríamos el agua y regresaríamos a casa. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido que al principio me pareció raro pero no alarmante. Era como el golpe rítmico de algo contra una piedra, una y otra vez, con una pausa corta entre cada golpe. Como cuando alguien lava ropa en el río, que agarra la tela con las dos manos y la azota contra la roca para sacarle la suciedad. Así sonaba, suave al principio, luego más claro, como si viniera de unos metros más allá, hacia donde la quebrada se curvaba y los árboles tapaban completamente cualquier luz que pudiera quedar en el cielo. Rodrigo levantó la mano para que nos calláramos. Todos nos quedamos quietos. El sonido siguió. 1, 2, 3 veces. Pausa. Otra vez. Era constante, tranquilo, como si la persona que lo hacía llevara ahí un buen rato y no tuviera ninguna prisa. Rodrigo entrecerró los ojos mirando hacia la curva de la quebrada y yo hice lo mismo. Y entonces la vi. Junto a un pozo de agua que se formaba entre unas piedras grandes, había una mujer. Estaba parada con el cuerpo inclinado hacia el frente, agarrando algo con las manos y golpeándolo contra la piedra. Vestía completamente de blanco, una ropa larga y suelta que le llegaba hasta los pies, y tenía el cabello negro, muy largo, tan largo que le caía por delante de la cara y le tapaba completamente el rostro. No se veía nada de su cara, solo el cabello oscuro moviéndose un poco con cada golpe que daba. Yo me quedé paralizada. Algo en esa imagen me hizo sentir un frío por dentro que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Pero antes de que pudiera decir nada, Valentina, mi primita de 6 años, soltó la mano de Rodrigo y dio un paso hacia adelante. 2 pasos, 3, y empezó a llamarla, Valentina le estaba hablando con toda la confianza del mundo, como si conociera a esa persona. Luego entendí por qué. En el pueblo había una mujer que todos conocíamos de toda la vida. Se llamaba Cecilia. Era una señora mayor que no podía hablar, y tenía costumbre de lavar ropa tarde porque durante el día ayudaba a su familia en el campo. Valentina, con sus 6 años y en medio de esa oscuridad, pensó que la mujer de blanco era Cecilia. Por eso fue hacia ella sin miedo. Rodrigo reaccionó primero que yo. Vi que tensó todo el cuerpo de golpe. Se abalanzó hacia Valentina y la agarró del brazo antes de que llegara a donde estaba la mujer. Valentina protestó. Dijo que quería saludar a Cecilia, pero Rodrigo no la soltó. Entonces, como si hubiera escuchado que la llamaban, la mujer dejó de golpear la ropa contra la piedra. Se quedó completamente quieta, y luego muy despacio empezó a voltearse hacia nosotros. Fue en ese momento que la vi levantar los brazos. No hacia nosotros, sino hacia arriba, abriendo los brazos hacia los lados como si fuera a abrazar el aire. Y el cabello que le tapaba la cara comenzó a caer hacia atrás. Rodrigo ya había visto lo que yo estaba a punto de ver, y lo que vi en su cara antes de que yo misma mirara a la mujer fue suficiente para hacerme temblar. Rodrigo, que era el mayor, el que nunca se asustaba de nada, estaba completamente pálido, con los ojos abiertos de par en par, y su boca se abrió para gritar una sola cosa: que corriéramos a la casa y que no miráramos hacia atrás por nada del mundo. Empecé a correr. Todos empezamos a correr al mismo tiempo, como si el grito de Rodrigo hubiera sido una señal que nos sacudió a todos de golpe. Valentina iba cargada en los brazos de Rodrigo, que corría delante de todos con ella apretada contra el pecho. Los demás veníamos detrás tropezando con las piedras, resbalando en el barro de la orilla.
chocándonos unos con otros en la oscuridad. Los cántaros los dejamos tirados ahí mismo. Nadie pensó en agarrarlos. Rodrigo nos había dicho que no miráramos hacia atrás, y yo quise obedecerle. De verdad quise. Pero hay algo en el ser humano, cuando siente miedo de verdad, que lo obliga a voltear aunque no quiera. Como si el cuerpo necesitara confirmar con sus propios ojos lo que la mente ya sospecha. Y yo volteé. Solo una vez. Solo un segundo. La mujer ya no estaba inclinada sobre las piedras. Estaba parada, completamente erguida, y su cara ya no estaba tapada por el cabello. La miraba de frente. Y lo que vi no era un rostro normal. No era el rostro de una persona enferma, ni de una persona vieja, ni de nadie que yo pudiera reconocer como ser humano. Era un rostro alargado, demasiado alargado para el tamaño de una cabeza normal, con rasgos que no encajaban en ningún lugar. Los ojos eran grandes y estaban demasiado separados. La boca era ancha, y aunque estábamos a varios metros de distancia, y la oscuridad lo cubría casi todo, yo sentí con una certeza horrible que esa cosa nos estaba mirando a nosotros, y que nos estaba sonriendo. Aparté la vista y seguí corriendo. Subimos el camino de tierra a toda velocidad, jadeando, sin decir una sola palabra. Mis piernas me dolían, tenía la garganta seca, y el corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Cuando llegamos a la puerta de la casa de mi abuela y Rodrigo la golpeó con el puño, yo me detuve un momento y miré hacia el camino que veníamos. La oscuridad estaba quieta, no se veía nada, pero tampoco se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, ni el ruido del agua, solo silencio. Mi abuela abrió la puerta y al vernos la cara supo de inmediato que algo había pasado. No nos preguntó nada todavía. Nos metió a todos adentro, cerró la puerta con llave y con el pasador, y fue directo a buscar una botella de agua bendita que guardaba en una repisa, junto a unas imágenes religiosas. Nos roció a todos, empezando por Valentina. Luego sacó un frasco con aceite y unas plantas secas, y nos frotó los pies, las manos y la frente mientras movía los labios rezando en voz baja. Nosotros no dijimos nada, solo dejábamos que lo hiciera. Cuando terminó, mi abuela nos sentó a todos juntos y nos miró uno por uno. Rodrigo le contó lo que había pasado con la voz todavía temblorosa. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa calma que tienen las personas mayores cuando ya han vivido suficiente como para no asustarse fácil. Cuando Rodrigo terminó de hablar, ella asintió despacio y no dijo mucho. Solo nos dijo que esa noche todos dormiríamos juntos en el cuarto grande, que nadie se levantara solo por ningún motivo, y que rezáramos antes de dormir. Apagamos las luces tarde. Nadie tenía sueño. Estábamos todos acostados en el mismo cuarto, algunos en camas y otros en colchonetas en el suelo, tapados hasta la cabeza aunque el calor seguía siendo terrible. Y fue cuando ya todo estaba en silencio que empezamos a escuchar los ruidos de afuera. Al principio parecía el viento moviendo las ramas de los árboles, pero el viento hace un ruido continuo, uniforme. Esto era diferente. Era un sonido que se movía, que iba de un lado a otro alrededor de la casa, como si algo caminara despacio por el exterior, siguiendo el perímetro de las paredes. Y luego vino otro ruido, mucho más cercano, que me heló por dentro. Era un rasguño, suave pero claro, como uñas largas arrastrándose sobre la pared de concreto de afuera, de izquierda a derecha, con paciencia, sin prisa, como si lo que estaba afuera no tuviera ninguna razón para apurarse. Valentina empezó a llorar en silencio. Me pegué a ella y la abracé fuerte. Mi abuela desde su cama empezó a rezar en voz alta, clara y firme, sin que le temblara la voz. Los rasguños siguieron un rato más, luego pararon, luego volvieron, luego pararon otra vez. No sé en qué momento me quedé dormida del puro agotamiento, pero recuerdo que lo último que escuché antes de que el sueño me ganara fueron esos rasguños en la pared, yendo y viniendo, como si algo estuviera midiendo la casa desde afuera, buscando una entrada que nunca encontró. A la mañana siguiente Rodrigo amaneció con fiebre alta. No podía levantarse, le dolía todo el cuerpo y tenía los ojos rojos.
Mi abuela lo atendió con remedios de plantas y lo mantuvo en cama varios días. Los demás estábamos bien físicamente, pero nadie hablaba mucho. Valentina no preguntó más por la mujer de blanco. Era como si algo en ella también hubiera entendido, sin que nadie se lo explicara, que lo que había visto junto a esa quebrada no era una persona. Mi tío, el papá de Rodrigo, fue esa mañana a buscar los cántaros que habíamos dejado tirados en la quebrada. Regresó a la casa sin decir mucho, pero yo estaba cerca cuando se acercó a mi abuela y le habló al oído, creyendo que nadie más escuchaba. Yo escuché. Dijo que sí encontró los cántaros que estaban exactamente donde los habíamos dejado, pero que no estaban vacíos. Estaban llenos hasta el borde, y lo que había adentro no era agua, eran cabellos. Cabellos muy largos, negros, enredados dentro de los dos cántaros como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. Mi abuela no dijo nada, solo fue, agarró los cántaros y los quebró afuera con una piedra grande. Luego enterró los pedazos. Mis padres, cuando les conté lo que había pasado, dijeron que probablemente nos habíamos topado con la ciguanaba. La ciguanaba es una figura que existe en las creencias de mucha gente en El Salvador y en otros países de Centroamérica. Se dice que es un espíritu con apariencia de mujer hermosa, que aparece de noche cerca de ríos y quebradas, y que su propósito es llevarse a los hombres, confundirlos, hacerlos perder el camino hasta que enloquecen o desaparecen en el monte. Pero eso es justamente lo que no me cuadra, porque la leyenda dice que se le aparece a hombres adultos, y lo que nosotros vimos esa noche no se estaba acercando a Rodrigo. Se estaba quedando quieta, esperando, mientras Valentina, una niña de 6 años, caminaba sola hacia ella. ¿Por qué una niña? ¿Qué quería con ella? Eso es algo que nunca he podido responderme, y hay noches en las que todavía pienso en eso, en Valentina caminando en la oscuridad hacia esa figura de blanco, en lo cerca que estuvo, en lo que habría pasado si Rodrigo no la hubiera agarrado a tiempo. No sé si lo que vimos esa noche fue la ciguanaba, algún otro tipo de presencia, o algo para lo que todavía no existe nombre. Lo que sí sé es que fue real, que lo vimos con nuestros propios ojos, que Rodrigo estuvo enfermo varios días después, que los cántaros aparecieron llenos de cabellos negros, y que desde esa noche, cada vez que escucho el sonido del agua corriendo entre piedras de noche, siento ese mismo frío de adentro que sentí en la quebrada, y no volteo, porque ya sé lo que puede estar al otro lado. La mujer de la parada. Mi nombre es Andrés Villegas Moreno y soy de Huamantla, Tlaxcala, un pueblo pequeño donde todos se conocen y las historias viejas nunca mueren. Yo tenía 17 años cuando vi algo que nunca podré olvidar. Era viernes, casi medianoche. Estaba esperando a mi papá en una parada de autobús solitaria cuando una anciana me advirtió que ese no era lugar para estar solo, que ahí espantaban. Y feo. Minutos después bajó de un autobús una mujer vestida completamente de blanco. Se paró bajo un árbol. No podía verle la cara. Cuando mi papá llegó pensé que todo había terminado, pero mientras caminábamos a casa la volvimos a ver, caminando frente a nosotros, y cuando nos acercamos lo suficiente, mi papá me dijo que mirara sus pies, que mirara bien, y ahí fue cuando lo vi. Ella no tenía pies, no tenía piernas, solo flotaba, y su vestido se movía con el viento como si debajo no hubiera nada. Me llamo Andrés Villegas Moreno. Tengo 23 años ahora, pero esta historia pasó cuando tenía 17. Nací y crecí en Huamantla, un pueblo en Tlaxcala. Es un lugar tranquilo, pequeño, donde la gente se conoce desde hace generaciones, donde las tradiciones se mantienen vivas y donde las historias de espantos se cuentan como si fueran verdad, porque muchas veces lo son. Yo siempre fui escéptico, no creía mucho en esas cosas. Mi abuela contaba historias, decía que el pueblo estaba lleno de almas en pena, de apariciones, de cosas que no se podían explicar. Pero yo pensaba que eran solo cuentos, historias para asustar a los niños, para mantenerlos en casa después de que oscureciera, hasta que viví algo que me hizo cambiar de opinión, algo que me hizo entender que mi abuela tenía razón,
que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, que hay lugares donde lo normal y lo sobrenatural se mezclan. Y Huamantla es uno de esos lugares. Todo pasó un viernes de octubre. Mi papá había ido a Puebla por trabajo. Iba a regresar tarde. Me pidió que lo esperara en la parada de autobús que está en la carretera principal, la que conecta Huamantla con otros pueblos. Él llegaría en el último autobús, el que pasaba cerca de medianoche. Yo acepté sin pensarlo mucho. La parada estaba como a 20 minutos caminando de mi casa. No me daba miedo. Había caminado por ahí muchas veces. De día, de noche, solo, acompañado. Nunca había pasado nada. Salí de casa como a las 11:30. Mi mamá me dijo que tuviera cuidado, que no me distrajera, que en cuanto llegara mi papá regresáramos directo. Le dije que sí, que no se preocupara. La noche estaba tranquila. Había luna, pero no mucha. El cielo estaba medio nublado. Se sentía el frío típico de octubre. Me puse una chamarra, metí las manos en los bolsillos y empecé a caminar. Las calles del pueblo estaban vacías. Ya todos estaban en sus casas. Las luces de las casas estaban encendidas. Se veía la luz azul de las televisiones a través de las ventanas. Se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo común. Llegué a la parada como a las 11:45. Era solo un poste con un letrero que decía parada. No había banca. No había techo. Solo el poste a un lado de la carretera. Y del otro lado un terreno baldío. Más allá había un árbol grande, un fresno viejo. Y detrás del árbol comenzaba el monte. La ladera del cerro que rodea el pueblo. Me quedé parado ahí, esperando. No pasaban autos. La carretera estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del fresno y el sonido de los grillos. Era un silencio pesado, incómodo, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Pasaron 10 minutos. Yo miraba hacia donde debería venir el autobús, esperando ver las luces, pero nada. La carretera seguía oscura, vacía. Entonces escuché pasos. Venían de atrás, del lado del terreno baldío. Me di la vuelta y vi a una señora mayor caminando hacia mí. Venía despacio, cojeando un poco. Traía un vestido oscuro, un chal sobre los hombros y un bastón en la mano. Llegó hasta donde yo estaba. Me miró. Sus ojos eran pequeños, hundidos, pero brillaban con la poca luz que había. «Buenas noches, muchacho», dijo. Su voz era ronca, cansada. «Buenas noches, señora», le contesté. «Estás muy joven para estar solo a estas horas», me dijo. «¿Qué haces aquí?» «Estoy esperando a mi papá. Viene en el último autobús». Ella negó con la cabeza, lentamente. «Este no es buen lugar para estar solo de noche. Aquí espantan. Y feo». Sentí un escalofrío, pero intenté no mostrarlo. «Es solo un rato, señora, ya no tarda en llegar el autobús». Ella me miró fijamente, como si quisiera decirme algo más, pero solo suspiró. «Ten cuidado, muchacho, mucho cuidado». Y se fue, caminando hacia el pueblo, cojeando, apoyándose en su bastón. La vi alejarse hasta que desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí, pensando en sus palabras. «Aquí espantan. Y feo». Intenté sacudirme la sensación de incomodidad. Era solo una señora mayor. Probablemente creía en las mismas historias que mi abuela. No significaba nada, pero el ambiente había cambiado. Se sentía más pesado, más frío. El viento había parado. Ya no se escuchaban los grillos. Solo silencio. Un silencio absoluto que hacía que cualquier pequeño ruido se escuchara amplificado. Miré mi reloj. Eran las 12:05. El autobús debería estar por llegar. Miré hacia la carretera y entonces vi luces. A lo lejos. Acercándose, pero no era el autobús de mi papá. Era otro autobús, uno amarillo, viejo, de esos que ya casi no se ven. Se acercó lentamente. Las luces iluminaban la carretera vacía. El motor sonaba ruidoso, como si le costara trabajo avanzar. El autobús se detuvo justo frente a mí. Las puertas se abrieron con un chirrido. Miré adentro.
Estaba vacío, completamente vacío. No había chofer visible, no había pasajeros, solo los asientos viejos, rasgados, iluminados por una luz amarillenta. Me quedé paralizado, mirando, esperando que alguien bajara, o que el autobús siguiera su camino, pero no pasaba nada. Solo se quedó ahí, con las puertas abiertas, como esperando. Entonces la vi. Una figura bajó del autobús. Lentamente. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Un vestido largo que llegaba hasta el suelo, y un rebozo blanco que le cubría la cabeza y parte de la cara. No podía verle el rostro. Estaba completamente cubierto por el rebozo. La mujer bajó del autobús. Las puertas se cerraron detrás de ella, y el autobús arrancó. Se fue por la carretera. Sus luces desaparecieron en la distancia, dejándome solo con esa mujer. Ella no me miró, o al menos eso parecía. No podía estar seguro porque no veía su cara. Solo caminó, despacio, hacia el fresno. Se paró debajo del árbol, de espaldas a la carretera, mirando hacia el monte, completamente quieta. Yo me quedé congelado en mi lugar, mirándola. El corazón me latía fuerte. Algo en esa escena no estaba bien. Una mujer bajando de un autobús vacío a medianoche, vistiéndose así, parándose sola bajo un árbol. No tenía sentido. Pensé en irme, en empezar a caminar de regreso al pueblo, esperar a mi papá en otro lado, pero tenía miedo de moverme, miedo de llamar su atención. Así que me quedé ahí, quieto, apenas respirando. Los minutos pasaban. La mujer no se movía. Yo tampoco. Solo nos quedamos ahí. Ella bajo el árbol, yo en la parada, esperando. Entonces escuché otro motor. Más luces aparecieron en la carretera. Esta vez era el autobús correcto, el que traía a mi papá. Nunca me había sentido tan aliviado de ver ese autobús. Se detuvo. Las puertas se abrieron. Mi papá bajó. Traía una bolsa con algunas cosas que había comprado en Puebla. Me vio y sonrió. Hijo, gracias por esperarme. ¿Todo bien? Miré hacia el fresno. La mujer seguía ahí, parada, quieta. Mi papá siguió mi mirada. La vio. Frunció el ceño. ¿Quién es? No sé. Bajó de un autobús hace rato y se quedó ahí parada. Mi papá la miró por un momento. Luego negó con la cabeza. Vámonos, ya es tarde. Empezamos a caminar hacia el pueblo. Yo volteaba cada tanto hacia atrás. La mujer seguía bajo el árbol, sin moverse. Mi papá caminaba rápido, como si quisiera alejarse de ahí lo más pronto posible. Tomamos la calle principal del pueblo, la que lleva directo a nuestra casa. Era una calle larga, recta, con casas a ambos lados, pero a esa hora todo estaba oscuro. Solo había una lámpara, a mitad de la calle, que iluminaba un tramo pequeño. Íbamos caminando, en silencio. Solo se escuchaban nuestros pasos contra el pavimento. Entonces mi papá se detuvo de golpe. Agarró mi brazo. Fuerte. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él señaló adelante, hacia la lámpara, hacia el círculo de luz que proyectaba. Y ahí estaba ella, la mujer de blanco, caminando por la calle, frente a nosotros, en dirección a donde íbamos. Mi papá y yo nos miramos. ¿Cómo había llegado ahí? La habíamos dejado en la parada, a varios kilómetros de distancia. No había forma de que hubiera llegado antes que nosotros, menos caminando. Y no había pasado ningún vehículo. Pero ahí estaba, caminando despacio, su vestido blanco brillando bajo la luz de la lámpara, el rebozo todavía cubriéndole la cara. Tal vez es otra persona, dije, intentando convencerme a mí mismo. Tal vez es una coincidencia. Mi papá negó con la cabeza. Es la misma. Mira el vestido, el rebozo. Es exactamente igual. Nos quedamos parados ahí, sin saber qué hacer. La mujer seguía caminando, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No volteaba, no daba señales de habernos visto. Solo caminaba. Vamos a pasar rápido,
dijo mi papá. No le hables, no la mires mucho. Solo caminamos rápido y llegamos a casa. Asentí. Empezamos a caminar otra vez, más rápido que antes. Nuestros pasos sonaban fuertes contra el silencio de la noche. La mujer estaba cada vez más cerca, unos 50 metros, luego 40, luego 30. Podía verla mejor ahora bajo la luz de la lámpara. Su vestido era viejo, sucio en las orillas. El rebozo estaba raído, deshilachado en algunos lugares. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo caminaba. Se movía de una forma extraña, muy suave, como si flotara apenas sobre el suelo. 20 metros, 10 metros. Estábamos a punto de alcanzarla, de pasar a su lado. Mi papá me apretó el brazo otra vez, esta vez más fuerte, tanto que me dolió. «No te muevas», susurró. «Quédate quieto». Nos detuvimos, a unos 5 metros de ella. La mujer seguía caminando. Pasó por el círculo de luz de la lámpara, y fue entonces cuando mi papá habló. Su voz temblaba. «Mira sus pies, míralos bien». Bajé la vista, hacia donde deberían estar los pies de la mujer, hacia el borde de su vestido que arrastraba por el suelo, y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No había pies, no había piernas. El vestido se movía como si hubiera algo debajo, pero no había nada, solo vacío. Ella flotaba, literalmente flotaba sobre el pavimento. El vestido colgaba y se movía con el viento, pero debajo no había forma humana, no había nada sólido. Sentí que me faltaba el aire, que las piernas me dejaban de responder. Mi papá me jaló, fuerte, vamos, corremos. Ahora, y corrimos. Corrimos como nunca había corrido en mi vida. Dejamos atrás a la mujer, dejamos atrás la lámpara. Corrimos por la calle oscura, tropezando, casi cayendo, pero sin detenernos. Miré hacia atrás una vez, solo una vez. La mujer se había detenido, estaba parada bajo la lámpara, y aunque no podía ver su cara, sabía que nos estaba mirando. Podía sentir su mirada, fría, penetrante, siguiéndonos. Llegamos a nuestra casa. Mi papá sacó las llaves con manos temblorosas. Le costó trabajo meter la llave en la cerradura. Finalmente abrió. Entramos. Cerró la puerta de golpe. Le puso seguro. Pasó el cerrojo. Y se quedó ahí, recargado contra la puerta, respirando agitado. Mi mamá salió de la cocina, asustada por el ruido. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron así? Ninguno de los dos podía hablar. Yo me dejé caer en el sofá, todavía temblando, todavía intentando procesar lo que acababa de ver. Mi papá se llevó las manos a la cara. Respiró profundo varias veces, intentando calmarse. Mi mamá se acercó a mí. Me tocó la frente. «Estás helado». ¿Qué pasó allá afuera? Yo solo negué con la cabeza. No podía explicarlo. No tenía palabras para describir lo que habíamos visto. Mi papá finalmente habló. Su voz salía entrecortada. Vimos algo. Algo que no es normal. Una mujer, vestida de blanco, sin pies, flotando. Mi mamá lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Mi papá le contó todo. Desde la mujer en la parada, hasta cómo la encontramos caminando en nuestra calle, hasta el momento en que nos dimos cuenta de que flotaba. Mi mamá escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, más asustada. Cuando mi papá terminó, mi mamá se santiguó. «Jesús, María y José, eso es la mujer de la parada. ¿La conoces?», pregunté. Mi mamá asintió. «Es una historia vieja del pueblo, muy vieja. Desde antes de que yo naciera. Dicen que una mujer vestida de blanco se aparece en esa parada. Siempre a medianoche. Siempre baja de un autobús amarillo. Y siempre está buscando hombres. Los atrae. Los lleva al monte. Algunos nunca regresan. Otros regresan pero ya no son los mismos. Quedan traumados, enfermos. Algunos hasta pierden la razón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué es? ¿Quién es? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un alma en pena, una mujer que fue herida hace mucho tiempo, que busca venganza. Otros dicen que es algo peor, algo demoníaco,
algo que se alimenta del miedo, de la energía de los que se cruzan con ella. Mi papá se había puesto pálido. Teníamos que haberle hecho caso a esa señora, la que te advirtió en la parada. ¿Cuál señora?, preguntó mi mamá. Le conté sobre la anciana, sobre cómo me había dicho que ahí espantaban. Mi mamá frunció el ceño. No pasó ninguna señora por aquí, y en esa dirección no hay casas, solo el terreno baldío y el monte. Las palabras de mi mamá me cayeron como balde de agua fría. La señora, ¿de dónde había salido? ¿A dónde había ido? No había casas en esa dirección. Entonces, ¿qué era ella también? Esa noche ninguno de los tres pudo dormir bien. Mi mamá puso sal en todas las puertas y ventanas. Rezó, prendió velas. Mi papá se quedó sentado en la sala, mirando hacia la ventana, vigilando. Yo intenté acostarme, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía veía ese vestido blanco flotando, ese espacio vacío donde deberían estar los pies, esa sensación de que algo nos había estado observando, estudiando, decidiendo si valíamos la pena. Como a las 3 de la mañana escuché que mi papá gritó. Mi mamá y yo corrimos a la sala. Él estaba parado junto a la ventana, señalando hacia afuera, con la cara completamente blanca del terror. Está ahí, está parada afuera de la casa. Me acerqué a la ventana, miré hacia la calle, y ahí estaba, la mujer de blanco, parada en la acera de enfrente, frente a nuestra casa, quieta, como una estatua, el rebozo todavía cubriéndole la cara, su vestido moviéndose suavemente aunque no había viento. Mi mamá jaló las cortinas, cerró completamente. No la miren, no le den atención. Eso es lo que quiere, que la miren, que le tengan miedo. Nos alejamos de la ventana. Nos sentamos juntos en el sofá, rezando, esperando que amaneciera, esperando que esa cosa se fuera. Pasaron horas, horas que se sintieron eternas. Mi papá se asomaba cada tanto, solo un poco, moviendo apenas la cortina. La mujer seguía ahí, inmóvil, esperando. Finalmente, cuando el cielo empezó a aclararse, cuando los primeros rayos de sol tocaron la calle, la mujer desapareció. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí. Mi papá abrió la puerta, salió a revisar. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado parado ahí. Nada, solo la calle vacía bajo la luz del amanecer. Esa mañana, cuando todos en la casa estábamos despiertos aunque agotados, mi abuela vino a visitarnos. Mi mamá le contó todo, cada detalle. Mi abuela escuchó sin sorpresa, como si ya supiera lo que íbamos a decir. Cuando terminamos, ella suspiró, asintió lentamente. Sí, esa es la mujer de la parada. Lleva años apareciendo, generaciones. Desde que yo era niña ya se contaban historias de ella. ¿Qué quiere?, pregunté. ¿Por qué hace esto? Mi abuela me miró con sus ojos viejos y cansados. Atrae a los hombres, especialmente a los jóvenes. Los seduce sin mostrar su rostro. Los lleva hacia el monte, hacia la cima del cerro. Muchos la siguen, hipnotizados, sin poder resistirse. Y cuando están llegando a la cima, cuando ya no pueden regresar fácilmente, ella se levanta el vestido. ¿Se levanta el vestido?, repetí. Sí, para mostrarles que flota, que no es humana, que no tiene piernas. Y cuando los hombres se asustan, cuando intentan correr, ella aparece detrás de ellos, ya sin el rebozo, mostrando su verdadero rostro. ¿Y cómo es su rostro? Mi abuela hizo una pausa, como si le costara trabajo decirlo. Su rostro es largo, deforme, como el de un caballo, pero con ojos humanos, ojos que te miran con hambre, con odio. Y su boca está llena de dientes, dientes afilados que no son de persona. Eso es lo último que ven antes de que ella se los lleve. ¿Se los lleva a dónde? Nadie lo sabe. Los que desaparecen nunca regresan. Los que logran escapar, los pocos que han podido, quedan marcados. Algunos no vuelven a hablar. Otros tienen pesadillas toda su vida. Otros enferman de cosas que los doctores no pueden curar. Mi papá intervino. Su voz todavía temblaba un poco.
Pero nosotros no la seguimos. No fuimos con ella. ¿Por qué vino a nuestra casa? ¿Por qué nos siguió? Mi abuela lo miró con seriedad. Porque la vieron, porque se dieron cuenta de lo que era. Eso la enfureció. Normalmente los hombres que la ven quedan hipnotizados. No notan que flota. No notan las señales. Ustedes sí. Y corrieron. Eso es una ofensa para ella. Se sintió rechazada, burlada. ¿Entonces va a regresar?, preguntó mi mamá, su voz llena de miedo. Mi abuela negó con la cabeza, lentamente. No lo creo. Ella busca presas fáciles, hombres que caigan en su trampa. Ustedes ya saben lo que es, ya la vieron. Ya no pueden ser engañados. Probablemente buscará a otros, pero tienen que tener cuidado. Mucho cuidado. No salgan de noche. Especialmente tú, Andrés. Eres joven. Eres exactamente el tipo que ella busca. Evita esa parada. Evita esa calle. Al menos por un tiempo. Asentí. No tenía intención de acercarme a esa parada nunca más en mi vida, ni de caminar solo de noche, ni de estar en la calle después de que oscureciera. Los días siguientes fueron tensos. Mi papá no podía dormir bien. Tenía pesadillas. Se despertaba gritando. Decía que veía a la mujer parada junto a nuestra ventana, que la veía flotando sobre nuestra casa, que escuchaba su voz llamándolo. Mi mamá tuvo que llevarlo con un curandero del pueblo, un señor que sabía de estas cosas, que podía hacer limpias, protecciones. El curandero vino a nuestra casa, hizo una limpia profunda, a mi papá, a mí, a toda la casa. Quemó hierbas, rezó, puso amuletos en las esquinas, nos dio agua bendita para tomar, nos dijo que teníamos que ser muy cuidadosos, que esa entidad era poderosa, que no olvidaba fácilmente. Pasaron semanas, luego meses. Las pesadillas de mi papá fueron disminuyendo, lentamente, pero nunca desaparecieron del todo. A veces todavía se despierta en medio de la noche, sudando, diciendo que la vio, que está ahí afuera, esperando. Yo también quedé marcado, no de la misma forma que mi papá, pero cambié. Dejé de salir de noche. Dejé de caminar solo por el pueblo después del anochecer. Cada vez que veo a una mujer vestida de blanco, aunque sea de día, aunque esté rodeada de gente, siento un escalofrío, una necesidad de alejarme. Y nunca he vuelto a esa parada. Si tengo que ir a algún lado que requiera pasar por ahí, doy la vuelta, tomo otro camino, aunque me tarde más, aunque sea más lejos. No importa, no voy a arriesgarme, porque sé que ella sigue ahí. La gente del pueblo lo sabe. Cada tanto se escuchan historias de hombres que la han visto, que han bajado de autobuses tarde en la noche y se la han encontrado. Algunos logran escapar, como nosotros. Otros no tienen tanta suerte. Hace un año, un hombre del pueblo vecino desapareció. Había ido a Puebla a trabajar. Regresó en el último autobús, bajó en la parada y nunca llegó a su casa. Lo buscaron durante semanas. Perros, policías, voluntarios, rastrearon el monte, el cerro, cada rincón. No encontraron nada, ni un rastro, ni una prenda de ropa, nada. Su familia quedó destrozada, sin respuestas, sin un cuerpo que enterrar, sin saber qué pasó. Pero la gente del pueblo sabe, nosotros sabemos, fue ella, la mujer de la parada. Se lo llevó, como se ha llevado a tantos otros a través de los años. Mi abuela dice que esta historia es muy vieja, que se remonta a tiempos de la Revolución, o tal vez antes, que hay registros en la iglesia del pueblo, en los libros viejos, de desapariciones, de hombres que salieron de noche y nunca regresaron, siempre en esa zona, siempre cerca de esa parada, siempre después de medianoche. Algunos dicen que la mujer era una soldadera, una mujer que seguía a los ejércitos durante la Revolución, que fue traicionada por un hombre, que la dejó morir en el monte, sola, herida, y que desde entonces su espíritu busca venganza, atrayendo hombres, llevándoselos, haciéndoles pagar por lo que le hicieron. Otros dicen que es más antigua,
que es un espíritu prehispánico, una entidad que los antiguos habitantes de estas tierras conocían, que le tenían miedo, que le hacían ofrendas para mantenerla tranquila, y que cuando dejaron de hacerle ofrendas, cuando la religión católica llegó y las viejas costumbres se olvidaron, ella se enfureció y comenzó a tomar lo que necesitaba por su cuenta. No sé cuál versión es la verdadera, tal vez ninguna, tal vez las dos, tal vez hay algo de verdad en cada historia. Lo que sí sé es que ella existe, la vi, la sentí, y esa experiencia me cambió para siempre. Ahora tengo 23 años. He tratado de seguir con mi vida normal. Terminé la preparatoria. Estoy estudiando en una universidad en Puebla. Salgo del pueblo durante la semana. Solo regreso los fines de semana. Y siempre me aseguro de llegar antes de que oscurezca.